Aquellos sin misericordia, por Callum Davis. Un relato de Warhammer 40.000. Rado, dijo Rastus. Su voz sonaba metálica y apagada por el viejo inhalador de químicos que llevaba atado con fuerza sobre su rostro bronceado y lleno de cicatrices. El perro químico había doblado la esquina en un bloque de viviendas destruido y se había topado con el cadáver destrozado de otro miembro de su regimiento. El noveno, que representaba a los perros químicos del noveno de Sablar, los bastardos de Midas, estaba grabado en lo que quedaba de la armadura antibalas de la muerta, apenas visible. Rastus sacó su bota del cadáver con un chapoteo y el chasquido de una costilla. Estaba cubierto de sangre marrón y gusanos gordos y retorcidos. Se arrodilló, sacó un pote de una bolsa que había cosido a su cincha y desenroscó la tapa. Recogió los gusanos con su bayoneta y los metió dentro. Podría conseguir un buen precio por ellos. Limpiaban bien las heridas y si se guardaban hasta entonces en el campo de batalla, cuando escaseaban los suministros, algunos perros químicos se los comían sin más. Otros ni siquiera esperaban. Las raciones para las tropas penales no solían ser de la mejor calidad. Faltando el respeto a nuestros muertos, dijo una voz, aún más apagada y no menos metálica que la de Rastus. Era Kasim. De no haberla conocido durante 3 campañas, Rastus no habría reconocido ni una palabra de lo que dijo. Tras su inhalador químico, no tenía dientes. El comisario Hafs le había quitado uno por cada vez que había insultado a un oficial cadiano que le había dicho que necesitaba lustrar sus botas. El hombre corpulento se había quedado sin dientes que arrancar, así que pasó a sus uñas. Cuando le señalaron que eso podría dificultarle el manejo de su rifle láser, ordenó que la ataran a un poste y la azotaran. 1 docena de cicatrices le cruzaban la espalda. Agradecemos a nuestro glorioso camarada por contribuir al esfuerzo bélico del dios emperador, incluso en la muerte. ¿Ese consiguió algo?, preguntó Yud, que se había unido a ellos. Su musculoso torso estaba cubierto de cicatrices de quemaduras. Los otros 3 soldados del escuadrón, Palik, Sip y Sang, lo siguieron. Permanecieron inmóviles, miraron fijamente a Rastus. ¿Qué demonios hacen? Un orco podría acercarse y dejarte sin aliento y destriparte, y aún estarías mirándome mientras me limpio esta porquería de la bota. Ninguno de ellos se movió. Al menos uno de ustedes vigile. Ninguno se movió. Este no tiene nada más que gusanos, y son míos. Hay más marcas de neumáticos en las letrinas de los sogretes con mejor sentido táctico que tú, dijo Rastus, poniéndose de pie. Se sacudió lo que pudo de la sangre de la bota. Sigan adelante. Los perros químicos se encontraban en una ciudad devastada por la guerra que bien podría haber estado en casi cualquier lugar del imperio. Habitáculos estándar, comedores estándar, baños estándar, calles estándar. Todos los edificios eran ruinas, escombros de rococemento con refuerzos de plastiacero doblados y enredados que sobresalían cubrían las calles llenas de cráteres. Cables cortados tan gruesos como el músculo de un ogrete. Escupían chispas con un borracho vomitando su último trago. Humo, cenizas y moscas picaban la piel expuesta de Rastus, y cristales y huesos se agrietaban bajo sus botas. Cadáveres y restos humanos y orcos estaban por todas partes. Tripas y sangre manchaban casi cada muro destruido. Los perros químicos y los senos habían combatido durante semanas sin que ninguno de los 2 bandos obtuviera ventaja. El escuadrón de Rastus formaba parte de otro asalto para tomar quién sabe qué, por quién sabe qué razón. Agradecido al emperador de que esta vez su batallón estuviera en la segunda oleada. Los gemidos de los perros químicos moribundos de la primera oleada fueron llevados lejos por el viento. Explosiones y disparos más adelante se unieron a ellos. Sobre sus cabezas sobrevolaban escuadrones de cazas Thunderbolt y bombarderos Marauder, de formaciones cerradas. Rastus estaba agradecido, no solo porque estar en la segunda oleada significaba que había menos posibilidades de morir, también significaba que muchos perros químicos de la primera oleada estaban muertos o a punto de morir, lo que significaba que podrían ser despojados de objetos de valor. Todo lo que habían dejado de sus posiciones era presa fácil. Mientras avanzaba, las docenas de dientes de oro que Rastus había tomado, orcos y humanos, tintinearon en su mochila.
Tenía 3 paquetes de palos de hijo nuevos, una bayoneta finamente forjada en una hoja aún grabada con el nombre del oficial mortiano de mayor rango del que había sido liberada, y más. Todo había sido tomado de perros químicos muertos y moribundos, quienes a su vez lo habían retenido de otros perros químicos o de soldados de otros regimientos. Lo mejor de todo, tenía varias capturas pictográficas relativamente intactas de las esposas y novias de varios soldados. Ninguna era del mismo mundo. A Rastus le gustaban todos y disfrutaría conociéndolos mejor. Pero aún no. Más adelante un orco avanzaba cojeando hacia ellos. Le faltaba un brazo, pero en el otro portaba un hacha ensangrentada. Su piel verde estaba cubierta por una gruesa capa de polvo de ferrocemento y pintura azul desconchada. Varias calaveras azules habían sido pintadas sobre su armadura agrietada. —¡Senos! —dijo deteniéndose y levantando su rifle láser. 3, 2, los demás abrieron fuego. Docenas de esferas de brillante luz carmesí impactaron al orco, que se desplomó en el suelo. Salió humo de sus heridas cauterizadas por láser. —¡Por las bolas del emperador! —murmuró sacudiendo la cabeza. Rastus sabía que no tenía sentido amonestar al escuadrón por disparar antes de haberles dado la orden. Reanudó la marcha. Al llegar junto al orco muerto, sacó su cuchillo principal, una hoja de acero negro parcialmente dentada que había robado de una catachán muerta, quien momentos antes había dicho que Rastus solo pondría el cuchillo sobre su cadáver. Al final, fue debajo de su cadáver. Le disparó por la espalda, dejándola caer hacia adelante. Se arrolló junto al cadáver alienígena y los demás también. En cuestión de minutos, todo lo remotamente valioso, dientes, armas, municiones, estaban en las bolsas y sacos de algún que otro perro químico. —Me quedo con los dientes del siguiente —dijo Palik. —¡Que te den! —dijo Sif. —Te quedas con lo que puedes. Si eres demasiado lento, es culpa tuya —dijo Kasim. —O demasiado débil —dijo Zank, sonriendo. Sus dientes eran de múltiples tonos de amarillo y yodo falso. Afirmaba que no se habían extraído 2 del mismo cadáver. Los siguientes minutos transcurrieron en relativo silencio. Mataron a 2 orcos rezagados más y a 1 o 2 perros químicos heridos que ya no podían salvarse. Llegaron a un gran edificio en ruinas y entraron uno a uno, revisando los rincones con la vista bien abierta y el oído alerta por si los orcos los emboscaban. Rastus dividió la escuadra para cubrir más terreno en el laberinto de pasillos y habitaciones, convertir en un laberinto por los muros destruidos y dificultar que todos fueran flanqueados y rodeados simultáneamente. Lideró a Kasim y Yud. Sib se encargó de los demás. El estruendo de la batalla lejana, el goteo de las tuberías de agua y el eco de sus propios pasos dificultaban mantener el contacto por voz, pero Rastus aseguraba de que así fuera, incluso si eso significaba retroceder o detenerse. El corazón le latía con fuerza en el pecho, el sudor le corría por la frente y se acumulaba en el punto de contacto con la máscara de respiración con la piel, provocándole picazón. No dejaba de mirar la mira de hierro de su rifle láser mientras avanzaba. Algo lo detuvo. Un destello de luz donde no debía estar. Una interrupción en el patrón del suelo. Miró hacia abajo, con el rifle láser aún apuntando hacia adelante. Un cable trampa. El emperador sabía cuánto tiempo llevaba ahí, o por qué estaba allí. En algún momento hubo una posición sabla de aquí. Algún perro químico podría incluso haberla colocado para proteger su escondite. Rastus agarró a Kasim por la artillería antiaérea cuando ella intentó pasar junto a él. —¿Qué? Él asintió hacia el suelo. —Buen sitio —dijo ella con un guiño. La forma en que se le entrecerraban los ojos le indicó que sonreía. —Te debo un paquete de palitos de hijo. Ya me debes una docena. Los 3 perros químicos avanzaron, cada uno con cuidado sobre el cable trampa. Rastus estaba en una habitación contigua a la de Sif. No lo oyó maldecir. Corrió hacia ella con el rifle láser, un arma que perteneció a un soldado de Krieg, en alto. Vio que la había hecho gritar y bajó el arma. Allí, tendida de espaldas, herida pero respirando, estaba la comisaria von Seck. La mujer los fulminó con la mirada, con los ojos oscuros, inyectados en sangre. —¡Ayúdenme, perros! —espetó. Tenía los dientes rojos de sangre. Rastus percibió un atisbo de miedo en la voz de la mujer. —Agente de la policía penal Kapsin,
Pecador INDEP 37006228. Delitos: intento de robo de los efectos personales de 3 comisarios y orinar bajo la mirada de una imagen de nuestro santísimo y justo emperador de toda la humanidad. ¿Acaso un servidor imperial de renombre defenderá a este perro? Gatsin miró a su alrededor con desesperación. Estaba de pie sobre la caja de municiones vacía, en ropa interior y con un cable de comunicación dañado alrededor del cuello. Cuando no hubo respuesta a la pregunta del comisario Preboste, ésta asintió con la cabeza al ogrete que estaba detrás del acusado, quien pateó la caja de municiones debajo de los pies de Gatsin. Gatsin cayó de golpe. Sus ojos se desorbitaron. Su lengua, que se ponía azul rápidamente, sobresalía de su boca como si hubiera estado perdido en el desierto durante días y estuviera buscando la primera gota de agua que había visto en ese tiempo. Desagradable, pensó el comisario Baston Habs mientras observaba, no la causa de la muerte, sino los crímenes del difunto. Siguieron más. Soldado penal Lord, delitos: múltiples cargos de robo y amenazas contra el 2201 Regimiento Mordiano, un regimiento que lucha junto al 9º Sablar. Soldado de la Policía Militar Yun, delito: asesinato de 7 compañeros. Esas eran vidas que el emperador debía reclamar, no las tuyas. Policía Penal Jaego, delito: cobardía. Policía Penal Guts, delito: blasfemia. El 3er batallón se había presentado para la ejecución en masa, aunque decir que los Sablars habían sido presentados era una vergüenza. No había 2 uniformes de soldados iguales, ni tampoco sus botas ni sus rifles láseres, que les habían ordenado traer sin cargadores. El término batallón también era demasiado optimista, pues su número ni siquiera alcanzaba la mitad de la fuerza oficial. Nunca había visto un espectáculo tan malo. Hatz habría fruncido el labio al observar a los cientos de tropas penales dispuestas. Si hacerlo no fue una violación de la disciplina personal y dar a los perros más reconocimiento del que merecían. Dios emperador, lo siento por los pecados que he cometido para enviarme a esta inmundicia. Te ruego que me uses como quieras. Tu luz brilla con más fuerza en los lugares más oscuros. Lo sé. Y es un lugar muy oscuro. Habs llevaba apenas 6 meses con los bastardos de Midas. Según el estándar terrano, el regimiento llevaba desplegado aquí en el mundo industrial de Krutz poco más de un año. Formaban parte de la 17ª hueste de batalla de la venganza de Armagedón, que había sido redirigida de su rumbo hacia Armagedón para ayudar a lidiar con una invasión orca. Habs había oído hablar de la indisciplina de los Sablars. No podía creer lo que había encontrado. La acción había erosionado gran parte del orden que el regimiento pudo haber tenido alguna vez, con sus oficiales y comisarios completamente erosionados por enfermedades, heridas y muerte. Ni siquiera la presencia del 2201 de Moria, un cuerpo de soldados tan resueltos y ordenados que conmovían de orgullo incluso el corazón de hierro de Habs, tuvo efecto alguno en los soldados de castigo. Tenía mucho trabajo por delante. El comisario Preboste continuó leyendo los cargos, continuó dando a los oficiales y comisarios la oportunidad de objetar las ejecuciones, y Grukur continuó pateando cajas de municiones, y los criminales continuaron atacándolos. Nadie salió en su defensa, aunque el sistema de justicia, demasiado bueno para cualquiera de ellos, permitió la posibilidad. Entonces el Preboste llegó a los 4 finalistas. Habs entrecerró los ojos a pesar suyo. A estos los conocía. Estas eran las muertes que ansiaba ver. Soldados de la Policía Penal 14. Rastus Sang Kassin. Crimen: asesinato del comisario Gesemel von Sek, heroína de la incursión de Gerasina, desmanteladora del sindicato de los 6 anillos y verdugo de los 5000. Ella había estado responsable de que la mitad de los acusados que iban a ser ejecutados ese día estuvieran allí. Escoria. Matar a un comisario, un designado del mismísimo Dios emperador, responsable de mantener su orden, su disciplina. Había pocas ofensas más graves. Habs escupió otra bola de flema sanguinolenta. Le escocía la garganta con cada jadeo.
Sus pulmones exigían un aire limpio que no podía darles. Con cada respiración desesperada y jadeante, inhalaba polvo, ceniza y smog tóxico. Su tanque de aire había sido destruido después de un cuarto de hora antes, cuando un orco lo atacó por sorpresa y lo derribó al suelo. No lo dejó vivir lo suficiente como para arrepentirse de su acción. Un disparo de su preciada pistola Walter, un arma de madera noble y acero con filigrana de plata polida llamada segador, hizo que la cabeza de la bestia se convirtiera en niebla. Las comunicaciones entre la mayoría de las unidades de los perros químicos se habían interrumpido. Un batallón lideró el ataque, seguido del de Habs 10 minutos después. El paisaje urbano devastado por el que lucharon destrozó las formaciones, lo que agravó la ya baja cohesión de la unidad de los Sablar. El hecho de que la mayoría de las compañías y pelotones apenas tuvieran 2/3 de su fuerza y se esperaba que cubrieran terreno para unidades que doblaban su número nominal lo empeoraba todo. Haas había estado intentando moverse entre los 4 pelotones de su compañía. Debía mantener algún tipo de contacto entre ellos. Era una tarea inútil, pero había sido su deber. Al ser unidades penales, rara vez se entregaban unidades de calidad en cantidad suficiente a los perros químicos, y los convictos tenían a robar para compensar la escasez. Sin embargo, estas adquisiciones a menudo eran totalmente incompatibles entre sí, pues provenían de diversos mundos y estaban optimizadas para diversas condiciones ambientales. Ahora Habs estaba solo, estaba a gatas, arrastrándose entre los escombros y cadáveres. Caía la noche. La poca luz que atravesaba la capa de smog de Cruz se debilitaba. Emperador, guíame. El oro, ayúdame a encontrar el aire de un mártir. Necesitaba encontrar un comisario caído con un Red Ritter intacto. Los Sablars muertos eran fáciles de localizar, pero se les llamaba perros químicos por algo. Lo que inhalaban estaba lleno de estimulantes de agresión para aumentar la motivación de los criminales en combate. Mi fervor es puro. El emperador sabe que no necesito su falso coraje. Pero a cada minuto que pasaba, sus ojos se posaban más en los Sablars muertos que pasaban. Solo una vez, un respiro, por cada segundo de vida. ¿Qué más da? Dios emperador, mataré a 100 de tus enemigos. Habs siguió arrastrándose. Gritó de dolor al golpearse con la rodilla de una varilla de refuerzo doblada. Una respiración profunda le hizo inhalar bocanadas de contaminantes y tosió sin control. Le ardía la garganta. Sin darse cuenta, buscaba a tientas un respirador, rasgando su uniforme de combate y cortándose la carne con los restos que lo rodeaban. Rápidamente encontró una Sablar muerta y, todavía tosiendo, agarró la boquilla de su respirador químico y se la puso en la cara. «Gracias, Dios emperador», se llenó los pulmones. El olor disminuyó en segundos, pero no fue solo alivio lo que sintió el comisario. Se le aceleró el pulso, abrió los ojos de par en par, se sintió fuerte, concentrado, decidido. Hats reemplazó su tanque de aire dañado con el del Sablar, que milagrosamente estaba casi medio lleno. ¿Qué he hecho? Solo hasta que esta batalla termine y pueda reemplazarlo. La supervivencia misma fastidia a los enemigos del emperador. Tenía que reorganizar los pelotones. Había un ataque que presionar. Estaban tan dispersos. No podía estar seguro de dónde estaba nadie, ni de dónde estaba la línea del frente. «Criminales, bastardos pecadores», murmuró. «Sin disciplina, sin orden». Las posibilidades de que este ataque tuviera algún resultado eran mínimas. El noveno había estado presionando y siendo repelido por el mismo terreno durante semanas. Algunos de los cuerpos a su alrededor apenas habían enfriado. Otros estaban podridos hasta los huesos. El emperador nos ayudará a salir adelante. Al final, en su momento. Pero eso no cambia el hecho de que estos perros necesitan una buena tunda, dijo apretando los dientes. Nunca los llamaba perros, porque los perros eran leales y valientes, algo que los Sablars decididamente no eran. Sacó su martillo de poder del lado de su cintura y lo estrechó contra un trozo de ferrocemento con un rugido.
se hizo añicos. El arma le había sido otorgada por el legendario Lord Comisario Jasmine Crensos como premio a su valentía. El belicoso guerrero era famoso por tener 3 siglos de antigüedad, más biónico que carne. También era conocido por declarar en batalla contra algún maníaco señor Necrón que era una máquina mejor que ella, a pesar de conservar el 10% de su cuerpo original y que le enviaría al desguace donde pertenecía. Cumplió su promesa. No era de los que repartían elogios a la ligera. El martillo estaba perfectamente equilibrado, ligero al balancearse, aplastante al golpear, y tenía un mango revestido de auténtico cuero marrón y rojizo, y una cabeza de adamantina. Habs recordaba bien el evento que le valió su arma. Ocurrió en el mundo fortaleza de Kutzvir, en medio de un levantamiento de un culto Genestealer. Una flota de parientes del núcleo galáctico había llegado, aniquilado nido tras nido de adoradores senos con una eficacia despiadada y clínica. Luego se volvieron contra las fuerzas imperiales, reclamando el mundo y sus recursos como suyos. Habs liberó una fuerza mixta de milicia colmena, ejecutores y guardias imperiales en una campaña de guerrilla de 3 meses como parte de la defensa. Destruyeron docenas de maquinaria de guerra enemigas y abatieron a cientos de intrusos mientras estaban incomunicados y sin reabastecimiento. «Concéntrate», se dijo a sí mismo, jadeando de rabia y agotamiento. Habs siguió avanzando hasta donde esperaba encontrar más Sablars. Había oído una ráfaga de disparos de rifle láser a lo lejos. Escombros y casquillos de munición crujieron bajo sus desgastadas botas. Se encontró con un Sablar tirado en el suelo. El soldado tenía el pecho reventado y ambos brazos rotos en un ángulo imposible de alcanzar para un humano sano. Tosía y escupía, con la barbilla llena de saliva y sangre. Sus ojos inyectados en sangre se abrieron de par en par al ver al comisario. Habs frunció el labio al ver al Sablar intentando coger su pistola automática. El arma era un arma de estándar del 66 Regimiento de Arañas Necromundanas, desplegado en la misma zona de batalla que los bastardos de Midas. Habs fue el primero en pisar la mano extendida y sucia del soldado. «No lo creo». Presionó con fuerza. Los huesos crujieron. El hombre chilló. Habs se agachó y recogió la pistola. Era una pieza fina, bien hecha y bien cuidada. La apuntó al Sablar, pero lo pensó 2 veces. Negó con la cabeza. «No mereces esa muerte». Puso el seguro y guardó el arma en una bolsa. «Esto será devuelto al regimiento de su legítimo dueño». Habs sacó una hoja corta de acero pulido. La palabra redención fue grabada a lo largo de cada lado. «Tú tampoco mereces esto, perro», dijo Habs. «Apuntar un arma contra un comisario, después de haberte dado la oportunidad de redimirte, una oportunidad por la que otros perderían el brazo y algo peor. Maldito desgraciado e inútil». Su voz se elevaba con cada palabra. Vio manchas de su propia saliva sangrienta en el rostro agonizante del soldado. En cuestión de segundos, Habs ya tenía las manos alrededor del cuello del herido Sablar. Apretó con fuerza. Los ojos del hombre se abrieron de par en par. Se retorció y jadeó. «Que sepas que esto no es martirio», gritó Habs en su cara, golpeándole los ojos y la boca con más saliva. «Esta es justicia imperial». El hombre pronto exhaló su último suspiro. Jadeando, Habs se limpió las manos ensangrentadas en el uniforme de su víctima. Se levantó y siguió caminando. Se oían las voces de un grupo de Sablars. Provenían de las ruinas de un gran bloque de viviendas cercano. «No hay disciplina por el ruido, idiotas», murmuró Habs, con el corazón latiéndole con fuerza. Entró en el edificio atravesando los agujeros hechos en las paredes, trepando por escombros con miembros quemados, asomando y empapados por el agua de las tuberías rotas. Encontró a 6 Sablars de espaldas a él, sin miradores, típico, de pie junto a un comisario gravemente herido, Bonsek. Habs apenas había abierto la boca para hablar cuando un perro químico levantó su rifle láser y le disparó a Bonsek, matándola al instante. «¡Asesino!». Habs levantó el Reaper y apretó el gatillo, volando la cabeza del asesino de Bonsek. Un coro de maldiciones provino de los demás perros químicos, quienes se giraron, levantando sus armas para defenderse. Al verlo, soltaron sus armas y alzaron las manos. «Acababa de conocer su clemencia», dijo uno, un hombre con la mirada fija en el suelo.
Habs vio que llevaba un cuchillo de Catachán. Mentiroso. Matar a un comisario es un crimen, independientemente de tus intenciones, mestizo. Las palabras de compasión que salen de la garganta de un criminal no significan nada, dijo Habs. Esa mujer, una heroína del imperio, merecía algo mejor. Debería matarlos a todos. Su corazón latía con fuerza. Sintió la urgencia de disparar a Reaper una y otra vez. Le temblaba la mano. Domínate a ti mismo. Esa rabia eran los químicos hablando. Justo cuando Hats bajó su arma, otro escuadrón de Sablars entró en la habitación, acompañado por un enorme ogrete. «Oímos disparos, comisario», dijo uno, mientras sus ojos se movían entre los soldados arrodillados, el comisario muerto y Habs. «Sí, perro. Esta porquería supervisó el asesinato del comisario Bonsek. Quiero que los detengas para juzgarlos y ejecutarlos. Pero el ataque, apoderaos de ellos ahora». «Sí, señor», dijo el Sabler, haciendo una seña a los demás y al ogrete. La bestia saludó a Habs al pasar con un paso pesado. Habs notó que el uniforme del ogrete estaba mejor cuidado que el de los demás. El bruto, el doble de alto de quienes lo rodeaban, se acercó a los perros químicos que Habs había ordenado arrestar. Hinchó el pelo y agarró a los dos hombres por los brazos. Al ver que se resistían, los agarró con más fuerza. «Hagan lo que dice el comisario», gritó el ogrete. No volvieron a forcejear. «La bestia, el guerrero más leal que tenemos. Dios emperador, sálvanos». «¿Cómo te llamas, ogrete?» «Grukur, comisario. Lo recordaré». Los orcos los hicieron retroceder a través de las ruinas y sobre los cadáveres de sus camaradas caídos. Lo que quedaba del batallón de Rastus enterraba a los muertos, recibía tratamiento por heridas o intentaba olvidarse del horror de sus experiencias con licor de almidón de contrabando. Sus posiciones estaban dispersas tras la delgada línea del frente y los perros químicos murmuraron y fruncían el ceño, sentados en sus agujeros o en las esquinas de los edificios destruidos. El sonido de las explosiones, los combates aéreos y los rugidos de Victoria orcos se extendían en la distancia. Rastus, Sib, Sank, Cassin y Yut estaban en una jaula de hierro con barrotes, sin nada que hacer excepto observarlo todo. «Habs es un bastardo», dijo Cassim. «Apenas me reí cuando lo dijiste eso la primera vez», dijo Rastus. «Ahora, después de 100 más, me aburro. Cállate la boca». «Él mató a Palik», le disparó a Bonsek. La iba a atrapar de todas formas. Era una idiota. Ya nos va a poner a todos en la horca. «Tenemos amigos». «Sí, nos sacarán». Sanka siptió, un poco desesperado. Estaba temblando. «No nos ayudarán en absoluto», dijo Rastus, recordando las veces que lo habían rescatado del fuego y cada vez le exigían un precio mayor. No sabía cuánto le quedaba para dar, e imaginó que sus benefactores también estarían sospechando su valor. «En esto no, es demasiado prominente. Hay mucho en juego». «No digas eso», dijo Sank. «Apuesto a que sí», dijo Cassin. «Si nos sacan de esta, te daré 5 paquetes de palitos de hijo y 1 litro de licor de almidón a la semana por el resto de tu miserable vida. Me darás el doble si terminamos en el infierno después de una patada a una caja de municiones». «Es una buena apuesta», dijo Sib, quien había permanecido en silencio después de que los encerraron. Pensar en una apuesta siempre le llamaba la atención. «Quiero participar». «Hecho», dijeron Rastus y Cassin. Los tres escupieron generosamente en las palmas de las manos y se estrecharon la mano. «No creas que no te lo voy a exigir», dijo Cassin. «Sé que lo harás. Yo también quiero unos buenos. Nada de porquerías valhalanas. Esos son de paja. Prefiero que me saquen los dientes otra vez. No tientes a la suerte. Recibirás lo que te den. Yo no elijo con quién luchamos. Los de Necromunda tienen un aspecto algo cadavérico. Los de Tallar, demasiado granulados». Rastus le ignoró. Sank y Sib intervinieron en la conversación, ofreciendo sus propias opiniones sobre los palos de hijo que habían robado a tropas de otros mundos, mientras Yud investigaba con esmero su prisión, como si pudiera encontrar una salida. Rastus repasó los acontecimientos del día una y otra vez, porque no había nada más que hacer, apoyando la frente contra los barrotes oxidados de la jaula. Probablemente le quedaban unos días de vida como máximo. Una vez hecho el recuento, los comisarios querían hacer otra limpieza de los sarnosos. Ese maldito Habs, aldaba.
Rastus recordó su tanque de aire. No estaba usando los que les daban a los comisarios. Tenía uno de los perros químicos. Debe haberlo perdido en la pelea, o se le acabó. Interesante. Rastus se rió. Si Cassin tenía razón y de alguna manera lograron salir airosos de esta, sería un buen detalle saberlo. Nadie volvía a ser el mismo después de un tiempo considerable con los ingredientes secretos que los perros químicos de Sablar respiraban en cada batalla. ¿Un servidor imperial de renombre defenderá a estos perros?, preguntó el comisario preboste, después de leer a los nombres de Rastus, Cassin, Sib, Yub y Sang y enumerar sus crímenes. «La muerte los ha alcanzado, perros», murmuró Hats en voz baja. «Se hará justicia». «Me opongo», dijo una voz estentórea. Era la del Lord Comisario Helmut Trike. Llevaba décadas con el 9º Sablar. Después de que dejó la escuela Progenium, Hats apretó los puños. Si no hubiera llevado los guantes, se le habrían clavado las uñas en la piel y le habrían hecho sangrar. Casi gritó y golpeó el brazo de la silla con el puño, en señal de desafío y frustración. «¿Qué está haciendo?» «Tengo un uso para estos perros. Es mejor que mueran en servicio activo que se desperdicien aquí». «No merecen otra oportunidad. Lo que hicieron», objetó Hats. «Retírese, comisario», dijo Trike con una calma sepulcral. Fue suficiente para silenciar a Hats y a la multitud. Algunos comisarios observaban a Hats con indignación apenas contenida, pero otros parecían igual de confundidos. Daba igual, pues todos estaban intimidados por la orden de Trike. «Dejadme a estos perros químicos bajo mi custodia», dijo Trike, sin dejar de mirar a Hats con enojo. Rukur, al principio boquiabierto y vacilante, hizo una referencia y les aflojó las sogas. «¿Por qué estos mestizos?», miró al batallón. «Cualquiera de esta historia puede ser enviada a una misión suicida. Algunos incluso podrían merecer el martirio». Luego miró a los 4 perros químicos que se habían salvado. Sus ojos estaban abiertos de par en par, llenos de incredulidad. Vio una sonrisa, un ceño fruncido, lágrimas, pero su incredulidad parecía extraña. Miradas entre el líder Rastus y la mujer Cassin. Había algo allí, algo más. «Hay algo más en esto». Hablaron animadamente entre ellos, pero Hats no pudo oír una palabra. «Desafiaste la orden directa de un comisario superior delante de todo el batallón», dijo Trike. Recuperó su gruñido, pero no alzó la voz. Estaba sentado erguido en un taburete hecho con un viejo bidón petroquímico, ante un escritorio hecho con escombros y viejas cajas de munición. Las pizarras de datos y los estiletes estaban cuidadosamente apilados. La taza de reabastecimiento del Lord Comisario estaba colocada sobre un posavasos hecho con equipo militar en desuso, y varias pistolas ornamentadas estaban alineadas a su derecha. Una pistola Walter, una pistola infernal y una pistola láser. Hats estaba en el búnker de mando de Trike. Junto al escritorio había puestos por una docena más de comisarios que trabajaban directamente para el Lord Comisario. Los servidores pisaban y chasqueaban sin cesar. Su monótona jerga tecnicista se mezclaba caóticamente con los susurros entrecortados de los hombres y mujeres que compartían información táctica, daban órdenes y leían proyecciones de suministros y empleo de personal. 2 querubines volaban en circuito sobre sus cabezas, sujetando incensarios en brazos mecánicos. El olor a incienso era suave, justo el suficiente para disimular que nadie en el búnker se había lavado en al menos 2 semanas. «Perdóneme, señor comisario», dijo Hats sin apenas remordimientos. «Los vi matar, y como me obligo a decir en la ejecución, comisario», dijo Trike, «sé muy bien lo que hicieron, y usted lo vio. ¿No cree que al librar a los asesinos de uno de nuestros mejores camaradas en este caso, no encontraría otra manera de asegurarles justicia? Recuerde también que desconocen la misión y la muerte que casi con seguridad sufrirán en ella, que tengo en mente para ellos. Podría ser peor que cualquier ahorcamiento. Ahora se torturan a sí mismos sin que un insoportable tenga que ensangrentar sus herramientas y cansarles los brazos. Y usted sabe que esa gente ya está bastante ocupada». Hats no había pensado mucho en eso. Inclinó la cabeza durante varios segundos antes de hablar.
Demuestras que la ira justa sin sabiduría puede dejarnos a todos en ridículo. Y me dejaste en ridículo delante de cientos de ladrones y asesinos. Sí, señor comisario. Tu odio por nuestros enemigos y tu devoción al dios emperador son bien conocidos, Habs, y no has mostrado flaqueza alguna en nuestra determinación frente a la escoria que debemos liderar. Saber que están liderados por comisarios decididos a castigar los crímenes con rigor no les hará ningún daño a los perros químicos. Gracias, señor comisario. Pero nunca volverás a cuestionar mis órdenes en público, y recordarás que aquí, en este regimiento, eres apenas una herramienta más en mi arsenal para ejecutar la voluntad del emperador, al igual que ellos. Sí, señor comisario. Lo siento, señor comisario. Drake lo miró fijamente. Tengo una pregunta, señor comisario, para ayudarme a entender. Pregunte. ¿Por qué ellos? ¿Acaso alguno de estos cabrones puede llevar a cabo una misión suicida sin ser un asesino de comisarios probado? ¿Son los menos confiables una fuerza criminal inherentemente poco fiable? Tienes razón, otros podrían hacerlo, pero llevo años en el 9º. Rastus ha llevado a cabo muchas misiones para mí durante ese tiempo. Es, a pesar de sus muchos pecados, capaz, habilidoso. Y a diferencia de la mayoría de nuestros líderes de escuadrón, se gana cierto respeto genuino entre sus tropas. Sin embargo, obviamente no confío plenamente en ninguno de ellos. Por supuesto, señor. Por eso, alguien en quien confío necesita ir con ellos. Alguien que no les tenga miedo. Alguien leal. No lo hagas. Tú, trono. Perdóname mi blasfemia, Dios emperador. Con todo respeto, señor comisario, dedicarán más esfuerzo y energía a planear mi asesinato que a llevar a cabo esta importante misión. Mi colaboración con ellos no contribuirá al éxito, y si lo que necesita lograr es tan delicado como parece, entonces sería más apropiado otro líder. ¿Tiene miedo, comisario? Bastardo. Hab se preguntó qué había hecho para llamar la atención de Drake de esa manera, porque el comisario parecía querer verlo muerto. Si la misión para los mestizos era una sentencia de muerte, seguramente lo sería para su líder, más aún teniendo en cuenta que ya los había condenado a muerte en combate. Lo único que había hecho era desear que los asesinos de un comisario recibieran el fin que merecían. No, señor comisario. He visto de primera mano hasta dónde caerán estos mestizos, y saben cuánto quiero que los purguen por ello. De todos modos, no confiaré en ellos, ni ellos en mí, pues ahora nos centraremos demasiado en los demás, y no en el enemigo. Siempre podrías requisar un ogrete. Habs hizo una pausa. No debería necesitar uno. Siempre había considerado que adquirir un ogrete para protegerse de una muestra de miedo, pero quizás no tuviera otra opción. Recordó a Grukur, era un ogrete leal, uno que no tenía reparos en lidiar con sablars difíciles. Lo encontraría. Podría, señor. Se me ocurre alguien que podría ser adecuado, dijo Habs con los labios apretados. Bien. Habs estaba seguro de que podía haber un atisbo de una sonrisa en la comisura de la boca de Drake. La tarea que le tengo en mente es bastante más delicada que aquellas a las que estáis acostumbrados aquí. Fin.